Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, amigos, amigas de Noticias 22. Qué alegría compartir una hora llenita de información. Laura Barrera, como siempre, un placer. Amigos del auditorio, hola Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y vamos a arrancar celebrando la riqueza de nuestro patrimonio. Efectivamente, tenemos bastante información que tiene que ver con arqueología. Ahora se reescribe el Atlas Prehispánico de Tabasco con un hallazgo de más de 1400 años de antigüedad. Vamos a ver. Una inspección realizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2020 para un permiso de instalación de un oleoducto de Pemex derivó en la localización de un par de plataformas habitacionales. El hallazgo se realizó en la segunda sección de la ranchería El Huapacal, en el municipio de Jalpa de Méndez, en Tabasco. Estamos prácticamente en el centro del estado y muy cerca del sitio arqueológico de Comalcalco, que es el de mayor tamaño en la región. Las plataformas son básicamente de tierra. Muchos de los sitios arqueológicos que están en Tabasco, sobre todo en la llanura costera de Tabasco, están construidos con tierra, porque no hay yacimientos superficiales de piedra. Los montículos de 2 metros de altura son los primeros hallazgos en esta zona y dan cuenta de un asentamiento que no figuraba en el Atlas Arqueológico de Tabasco y que cuenta con 1730 registros al momento. Ambas plataformas ocuparán una media hectárea cuando mucho, y hemos excavado más o menos cerca de estas plataformas, al pie de estas plataformas, pero también hemos excavado siguiendo la trayectoria del gasoducto, alejándonos a ambos lados. El descubrimiento abona al conocimiento de la región de Chontalpa, conocida en épocas prehispánicas por su producción de cacao, y la cual alcanzó su auge hacia el Clásico tardío, entre 600 y 900 después de Cristo. Pero el origen de los hallazgos aún está por definirse. Podemos que son mayas, suponemos, porque todavía no estamos analizando los materiales recuperados. La excavación es la obtención de los primeros datos de un sitio arqueológico. Y entonces la clasificación de los materiales, que es una etapa que sigue a las excavaciones, es donde nosotros podemos asignar, con base en los materiales recuperados, a qué cultura perteneció el lugar o la sociedad que vivió allí, de qué periodo son. Hasta ahora solo son suposiciones, solo pensando que podrían ser contemporáneas de Comalcalco, del periodo clásico, pero todavía no lo sabemos de cierto. Todavía necesitamos revisar, estudiar, organizar, ordenar los materiales. Noticias 22, Víctor Gaspar. A propósito de asentamientos prehispánicos, les comentamos que gracias a los esfuerzos y al trabajo coordinado del Gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Cultura, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, luego de establecer una mesa de diálogo con personas, manifestantes y artesanos de las localidades de Pistey y Xcalacop, esta tarde se llegó a acuerdos y compromisos necesarios para la pronta liberación de los accesos a la zona arqueológica de Chichén Itzá de Yucatán. La zona ya continúa abierta a partir del día de hoy, brindando servicio habitual con normalidad, a excepción del espectáculo nocturno de audio y luces. No obstante, ya se puede visitar a todo el turismo que se ha tomado unos días para visitar esta zona tan importante al sur de nuestro país, pues ya tiene la oportunidad de ver este testimonio de la riqueza ancestral de México, Laura. Y sí, Rafa, así mismo les comentamos que esta mañana el director general del INAH, Diego Prieto, al participar en la conferencia matutina en Palacio Nacional, expuso los avances del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, de las labores de salvamento y conservación en el proyecto del Tren Maya y los pormenores del diálogo con las comunidades del sureste del país, mediante el cual se logra el reordenamiento territorial en beneficio del patrimonio cultural. Vamos a ver qué dijo. Solo en una semana hemos podido avanzar en la recuperación de importante material e información arqueológica. Tenemos ahora ya
el registro de 37.311 bienes inmuebles que abarcan desde cimentaciones de áreas residenciales, albarradas, caminos antiguos o sacbé, basamentos, edificios abovedados y una gran cantidad de edificaciones que hablan de la enorme densidad poblacional que llegó a tener el área maya de México. Informarles también que por lo que hace a el trabajo de conciliación, de acercamiento, de incorporación y participación de las comunidades, estamos trabajando muy de cerca con este programa integral del que habló el director May. El día de ayer, atendiendo a la vinculación con las comunidades en el entorno, pudimos llegar a acuerdos para que se levantaran algunos bloqueos que estaban impidiendo la llegada de turistas a la zona arqueológica de Chichén Itzá, la más visitada hoy por hoy de México, y atender toda la tarea de reordenamiento de las zonas arqueológicas de la mano con este programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que inicia desde hace 6 meses con toda intensidad y que beneficiará a 26 zonas arqueológicas, pero también a las comunidades en el entorno, con el mejoramiento de las unidades de servicio, el desarrollo de actividades de investigación y también con la instalación de centros de atención a visitantes. Bueno, y a propósito de culturas prehispánicas, es fundamental este rescate, este cuidado, esta preservación, Laura, sobre todo en una zona tan rica en asentamientos, en hallazgos como es el sureste mexicano, pero que también lo podemos encontrar en otras partes del mundo. Así es, los ecos de la cultura maya justamente resuenan en otras latitudes. En Los Ángeles, California, por ejemplo, vamos a ver. El Códice Maya de México, considerado el manuscrito americano más antiguo, se exhibe por primera vez en el Museo Getty de Los Ángeles. La exposición presenta este documento que registra los movimientos del planeta Venus durante sus ciclos como estrella de la mañana y de la tarde y gira en torno al testimonio de la complejidad de la astronomía indígena. La exposición tiene unas pantallas de explicar por qué Venus. ¿Qué es Venus? ¿Y cómo es que los mayas hicieron sus notas, sus datos? ¿Cómo escribieron? ¿Cómo era su escritura y su matemática? Es el mismo orgullo con el que se presenta esta muestra, la primera en el recinto en contar con una curaduría bilingüe, en la que aparece en primer plano el español y también datos en maya. Este manuscrito antiguo, prestado por el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, solo se ha expuesto una vez en 1971 en el Grolier Club de Nueva York. Tenemos colas de gente de apreciar y conocer este libro tan lindo, importante y distinto que trata de la sabiduría indígena de México y sobre todo la sabiduría de los mayas. La muestra, que también exhibe una perspectiva contextualizada del mundo mesoamericano hacia el año 1100 después de nuestra era y los recursos científicos que permitieron autentificar el códice en 2018, concluye el 15 de enero. Noticias 22, Karen Rivera. Laura, hemos comentado que este 2023 tiene efemérides muy importantes, traer a la memoria, al recuerdo, a personajes muy destacados en el ámbito del arte y la cultura. Es el caso que les vamos a comentar a continuación. A 85 años de su natalicio, vamos a recordar a una mujer que sigue siendo referente para entender la historia y la crítica de arte en nuestro país. A lo largo de su trayectoria, Teresa del Conde se enfocó en la historia, la crítica y la teoría del arte, con un especial interés en la psicología y su relación con las expresiones artísticas. Estudió psicología en la UNAM y psicopatología en Italia e historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la especialización en psicología del arte en Roma y Londres. Durante las décadas de los 80 y 90, fue una de las más influyentes promotoras del canon de la pintura en México, dejando de lado otras expresiones de corte más conceptuales.
Sus estudios, propuestas y consideraciones teóricas ayudaron a definir una de las más interesantes etapas de la historia de la pintura en México, el movimiento de ruptura, tendencia protagonizada por jóvenes artistas que buscaban una alternativa de expresión ante la predominante escuela mexicana de pintura. En el IMBAL se desempeñó como directora de artes plásticas y directora del Museo de Arte Moderno. Ambas instituciones le rindieron un homenaje con la exposición de Aviesa, Intención, Psicoanálisis e Identidades en el Arte Mexicano, que reunió más de 90 obras de 45 artistas. Escribió más de 16 libros, entre ellos Las ideas estéticas de Freud y Frida Kahlo, una mirada crítica. Recibió las becas Guggenheim y de la Fundación Rockefeller, el Premio Nacional de Crítica de Arte Luis Cardosa y Aragón, la Medalla de Oro Bellas Artes y fue colaboradora en el diario La Jornada. Teresa del Conde nació el 12 de enero de 1938. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues sí, una mujer importantísima. Ahí está su obra que se puede seguir consultando, que sigue siendo referente para entender el arte contemporáneo de nuestro país, Rafael. Y ya lo escuchábamos de manera particular vinculada a la denominada generación de la ruptura. Y nos vamos con más personajes destacados porque el Colegio Nacional refuerza sus filas. Desde su fundación en 1943, el Colegio Nacional ha velado por la cultura en el ámbito de las ciencias, el arte y la humanística. Aquellos que conforman el organismo colegiado son naturalmente algunas de las voces de mayor incidencia para el conocimiento en la actualidad. La institución empieza el año con 2 nuevos integrantes en sus filas, una de ellas, la escritora y ganadora del premio Javier Villaurrutia, Cristina Rivera Garza. Es una ocasión de mucha alegría, de mucho goce y también de mucha responsabilidad. Todos sabemos que por años el Colegio Nacional admitió un número muy pequeño, muy restringido de mujeres, una situación que se ha ido transformando. Me da gusto ver que una institución de tal prestigio, de tal tradición, también puede responder a los cambios por los que está pasando la sociedad mexicana y la sociedad mundial. El comunicado del Colegio Nacional señala que la labor de Cristina Rivera Garza será esencial para promover la literatura de nuestro tiempo. Como escritora ha incursionado en diferentes géneros como la novela, la poesía y el cuento. Es ganadora de 2 premios Sor Juana Inés de la Cruz y desde 2016 es catedrática en la Universidad de Houston. El consejo de la institución también eligió al computólogo Carlos Coello Coello, uno de los científicos más importantes de la informática, la inteligencia artificial y particularmente de la optimización evolutiva multiobjeto. Es un enorme honor, sobre todo porque aparte que es de todo el prestigio que tiene el Colegio Nacional, yo tengo encima el honor de ser el primer computólogo en ser aceptado para ingresar. Así que eso para mí conlleva también una enorme responsabilidad, porque de alguna manera estaré representando a toda mi comunidad. Coello Coello se desempeña en el Departamento de Computación del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosas distinciones como el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012 y la Cátedra Marcos Moschinsky. Aún no hay fechas para las ceremonias de ingreso tanto de Cristina Rivera Garza como de Carlos Coello Coello. Sin embargo, el Colegio Nacional asegura que se llevarán a cabo durante el primer semestre del 2023. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Como es sabido, las crisis políticas repercuten en la escena cultural. Perú es un ejemplo, vean. La crisis política que atraviesa Perú a raíz de la destitución del presidente Pedro Castillo está teniendo repercusiones para el país andino en distintos ámbitos, incluido el plano cultural y académico. Y es que recientemente se ha dado a conocer que el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, programado para celebrarse originalmente en Arequipa, Perú, durante el mes de marzo, ha tenido que cambiar de sede. El encuentro, realizado cada 3 años en distintos países de habla hispana, iba a reunir a más de 250 conferencistas y ponentes internacionales alrededor de 2 ejes temáticos, el mestizaje y la interculturalidad. Sin embargo, por intervención del presidente de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ante el resto de academias, se decidió que sea la antigua ciudad portuaria de Cádiz, en el país ibérico, la nueva sede del Congreso, toda vez que las turbulencias políticas y sociales que se viven en Perú
comprometían la seguridad y agenda de los reyes de España, quienes tradicionalmente inauguran las actividades. El primer Congreso Internacional de la Lengua Española se celebró en Zacatecas en 1997. Esa fue la última vez que nuestro país fue anfitrión del encuentro. Antes de la pausa los comentamos, trasciende que hace unos minutos falleció la única hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, a los 54 años en Los Ángeles. Ella había acudido hace unos días a la entrega de los Globos de Oro, donde se presentó la biopic de su padre, y fue su madre Priscila, su mamá quien dio esta lamentable noticia. Una mujer muy joven, casada en alguna ocasión con Michael Jackson. Con Nicolas Cage. Dedicada también al mundo del arte como poeta, cantante de diversos géneros, actriz, y bueno, pues la única hija que tuvo Elvis Presley, como que se sepa, reconocida hasta donde sabemos, pues hasta el momento se ha hablado de un problema cardíaco, pero no se han dado mayores detalles. Descansa en paz, Lisa Marie Presley. Vamos a hacer una brevísima pausa y a propósito de cine regresamos con La Marquesina. El PRI es más que un partido político. Son las luchas y las causas del pueblo convertidas en un gran proyecto revolucionario. Los priistas tenemos la capacidad de gobernar sin dividir y avanzar sin dejar a nadie atrás. Hoy el partido de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nosotros mismos convoca a todas y a todos a respaldar nuestro país porque tenemos la experiencia para que juntos saquemos adelante a México. ¡Que viva el PRI! Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Gobierno de México. Ella ha llegado al pueblo. Lo voy a tener. Y para ponerle sabor a su vida, Juro que lo voy a tener. tendrá un nuevo objetivo. A mí me gusta mucho el cine. A ver si vamos juntos una tarde. No, gracias. Lo detesto. Recordando a Jaime Humberto Hermosillo. ¿Ves cómo yo tenía razón en lo de los sentimientos? Te odio. Pero ojalá te vaya muy bien. La pasión según Berenice. ¿Tampoco habías venido a este hotel? Cinema 22 mexicano. Por supuesto que no. ¿Se te ocurrió entrar cuando lo viste? Jueves. Tampoco. Soy muy organizada. 22:30 horas. Entre arte popular y tradición, encontrémonos en nuestros propios reflejos. El Museo Nacional de Culturas Populares pone la cereza en el pastel de su 40º cumpleaños con la apertura de una magna exposición que repasa su historia y recupera el espíritu que vio nacer este recinto fundado por el doctor Guillermo Bonfil Batalla. El antropólogo Bonfil Batalla decía que este espacio tiene que ser como un espejo que refleje la creatividad cultural de los grupos culturales de México. No es una exposición pues que plantee una visión romántica de la cultura popular, sino todo lo contrario, una visión crítica, porque el arte es también pues una manifestación de la resistencia de las clases populares, del pueblo, es así. Espejo de Identidades es el nombre de esta muestra que reúne más de 360 piezas ornamentales, utilitarias y rituales, de las cuales casi 3 centenares forman parte de la colección del museo, cuyo acervo, uno de los más importantes en su tipo, está conformado actualmente por alrededor de 15.200 piezas. Mucha de la variedad, diversidad que existe en nuestro país se ve representada por el arte popular. La exposición se divide en 3 ejes temáticos: territorio, fiesta e identidad. El público podrá encontrar ejemplos notables de prácticamente todas las técnicas y ramas artesanales, así como piezas de todas las entidades del país. El Museo Nacional de Culturas Populares ha sido un recinto en el que las expresiones de todos los grupos culturales de México han estado presentes a lo largo de su historia.
Además, maestros y maestras artesanas en activo de Durango, Michoacán, Morelos y Oaxaca enriquecen la exposición con 61 piezas de su creación. Por mencionar algunos de los grandes maestros, son la familia Ramírez Castañeda del estado de Morelos y que ellos tienen 25 años de trayectoria en la cartonería. La exposición Espejo de Identidades, 40 años de recorrido, podrá visitarse hasta el mes de marzo. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Ya lo anticipábamos, jueves de Marquesina con Julio López, quien nos platica en qué estado se encuentra la industria nacional cinematográfica y qué nos prepara la cartelera este fin de semana. Julio, Laura, vamos con ustedes. Bueno, pues efectivamente vamos a iniciar con un balance de 2022. Qué es lo que salió bien, qué es lo que faltó por hacer y seguramente pues esto nos podrá dar una perspectiva. Julio López, qué gusto estar contigo en este nuevo año, en este 2023 que seguramente va a traer cosas muy interesantes para la industria cinematográfica mexicana y por ahí va una conversación que tuviste con Avelino Rodríguez, quien es presidente de la Canacine. Así es, Laura. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Es muy interesante, ya hablábamos justamente de las propuestas que nos traía el IMCINE, las 12 convocatorias que lanzaron y que ya están abiertas y cerrarán a finales del mes de febrero. En la producción del cine mexicano está muy bien. En la presencia internacional del cine mexicano está muy bien. Festivales, aplausos, sí. Sí, en la Cineteca y algunos recintos culturales del cine mexicano va muy bien. Pero con lo que respecta a la proyección del cine mexicano en las cadenas comerciales, ahí es donde... Seguimos con problemas, lo venimos platicando desde hace años, Julio. Muchísimos años, y la cosa se puso peor después de la pandemia. No te cuento más, vamos a ver qué nos dijo Avelino Rodríguez respecto de este tema. En 2023, el panorama es gris para el cine nacional cuando se habla de exhibición y distribución en salas comerciales. Los números no mienten, ¿no? Entonces, de un 10% de penetración de mercado que tenía el cine mexicano prepandemia, hoy tenemos 3, ¿no? Soy Tomás, déjame tu mensaje. Hola, soy yo. Suerte en Monterrey, te van a contratar. Te amo. Qué guapo es tu novio. No, es el güey que se está cogiendo a mi esposa. El año pasado, el filme mexicano más taquillero fue Y Cómo es él, que logró vender poco más de 1 millón de boletos. El top 10 nacional lo componen comedias románticas y películas de terror. Por ley, los cines están obligados a ceder el 10% de su tiempo de pantalla. Es una cuota que nadie vigila que se cumpla, pero se ha querido aumentar. ¿Qué querías que hiciera? O sea, es taxista. Shh, baja la voz. Perdón, no vayamos a... Más que ligado a marco jurídico y marco legal, hay una deserción o una ausencia de espectadores de las salas comerciales de México porque el contenido no les interesa tanto o más que el contenido contra el que están compitiendo, ¿no? Y eso pues no está considerado necesariamente en la ley. También es una realidad que muchas películas mexicanas ya no pasan por salas de cine y llegan directo a streaming. Definitivamente, pues muchísimos colegas míos, productores, que encuentran una oportunidad de supervivencia más clara en una oferta inmediata de una plataforma haciéndole un buyout de un contenido y deciden no tomar el riesgo de estrenar en cine y poder perder aún más de lo que ya invirtieron. O también pues ciertos productores que se la juegan y pues tienen cierto éxito, ¿no? Pues me hablaron de esos que quieren extorsionar, ¿no? Se está quemando mi entorno, falla. El Norte sobre el vacío de Alejandra Márquez llegó directo a Amazon Prime y en otro caso, el director Luis Estrada y la plataforma de Netflix tuvieron diferencias porque el cineasta quería que su película, Que Viva México, se estrenara en cines antes de llegar a la plataforma. Al final, la película sigue sin exhibirse. Es un hecho que las plataformas digitales están forjando y transformando las reglas de producción, exhibición y distribución de audiovisual en todo el mundo. Bueno, ¿algún otro comentario como para rematar esto, Julio? Desafortunadamente todavía hay una prevención de la gente para ver películas mexicanas, a menos que sean de ciertas figuras que ya conocemos, ciertas tendencias que conocemos, sobre todo mucho de las películas de comedia, ¿no? De comedia o de películas más ligeras, digamos, la gente va y las ve. Y quizá otras que valdría la pena mucho disfrutarlas también en pantalla grande,
pues se quedan ahí en el camino, ¿no? Sí, no han encontrado, digamos, justo eso que mencionaba, su camino. También hay que poner en perspectiva, ¿no? La gente no ha regresado completamente al cine. Digamos, de lo que había en público antes de la pandemia, solo ha regresado el 50% de esa gente, ¿no? Y de ese 50%, apenas el 3% corresponde a boletos comprados para cine mexicano. O sea, es nada, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? Es un tema complejo, es un tema largo, es un tema del que vamos a estar hablando todo este año, pero hay cineastas que todavía siguen apostando por la proyección en Theatrical, ¿no? Una de ellas es justamente en Hollywood, ¿no? La más reciente película del director Damien Chazelle. Exactamente. Que acaba de estar nominado a varios reconocimientos a los Globos de Oro. No se llevó ninguno, pero ahí había un mexicano también nominado, Diego Calva, con quien tuvimos la oportunidad de platicar. Quisiera agradecerte muchísimo la entrevista. Han pasado muchísimas cosas desde que nos conocimos y una de ellas es justamente pues, tu participación en esta película, ¿no? Creo que hay una dualidad en lo que te ha ocurrido como actor y con lo que pasa con la película, ¿no? ¿Cómo has un poco vivido toda esta experiencia de ahora que empiezan las nominaciones y haber participado en esta producción al lado de pues, estrellas de Hollywood que a veces solo veías a través de la pantalla, ¿no? Claro. Pues mira, obviamente muchas cosas han cambiado, ha sido una experiencia muy retadora, muy increíble, muy rica, ¿no? Con mucho aprendizaje, eso ha sido una locura, o sea, como la peli misma un poco, pues lo que me ha pasado ha sido una montaña rusa. Me identifico cada vez más con Manuel porque creo que en mis primeros años como intentando encontrar mi camino en la industria acá en mi país y en sus primeros años intentando como dedicarse a las películas, pues lo intentamos por todos lados, ¿no? O sea, yo estudié en el CCC, trabajé de asistente de producción, llevé cafés, todo, y es como una confirmación también muy linda, pues de que el trabajo paga, ¿no? El esfuerzo se paga. Empezaste justo como actor en películas pues muy independientes, ¿no? Te ponen Anarquía por ahí, otras producciones en el CCC. ¿Cómo llegaste a Babylon, ¿no? Después de qué caminos tuviste que recorrer para de pronto, digamos, tener esta culminación con una nominación de los Globos de Oro? Pues mira, es muy interesante porque Demian en realidad me encontró con una foto. O sea, Demian envió una foto, un headshot mío, y de ahí empezó como a digamos, a sonar el teléfono. Y el inicio de Babylon, pues fue como cualquier casting, ¿no? O sea, empiezas, mandas tus videos. A mí lo que me pasó es que en medio tuvimos la pandemia, entonces un proceso que suele ser de tal vez 2 meses, 3 meses, se convirtió en un proceso como de 6 meses, de muchos self-tapes, de muchas pruebas, como muchas entrevistas. Y pues todo se culmina cuando conocí a Demian y conocí a Margo, que fui a Los Ángeles e hicimos nuestras primeras lecturas en persona. Ese día pues cambió todo, literalmente ese día cambió mi vida. Lo que pasó entre Margo y yo, esta famosa química de la que hablan, pues Demian vio algo muy especial y por eso hoy estoy aquí. Y de la nominación de los Globos de Oro, pues a mí ni a la Ariel me han nominado y ahora ya cayó Así es de extraña a veces la vida, ¿no? De pronto muchas personas pensarían que esa nominación de los Globos de Oro llegó casi como de la nada, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido para ti de pronto recorrer todo este camino, detenerte en un momento aquí en el país dando ya entrevistas, voltear hacia atrás y ver todo lo que ya hiciste? Pues wow, ha sido... O sea, sobre todo he revalorizado como cada proyecto previo, ¿no? Yo he tenido la suerte de que no hay ningún proyecto que haya hecho que no me tenga como muy contento. Y ahora pues todos se han vuelto, cada personaje que he tenido ha sido como un eslabón bien importante para llegar acá. Porque como dices, era mi primera peli en Hollywood, pero pues chamba ya teníamos, algún camino recorrido ya teníamos. Gracias. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Chido. And I'm going to bed. No, bueno, sí hay que ver Babylon, definitivamente. Y pues mucha suerte, mucho éxito para Diego Calva, que seguramente se le van a abrir muchas otras puertas. Veamos qué pasa con los premios Oscar, que ya vienen también el anuncio de las nominaciones. Mientras tanto, ya estuvo ahí nominado como mejor actor principal de comedia o musical, ¿no? Efectivamente, da muchísimo lustre, da mucha visibilidad a su trabajo. Y bueno, vamos a platicar acerca de un corto que quiere abrirse paso para volverse la
largometraje y parece que tiene con qué, ¿no? Sí, fíjate que es muy interesante justo ahora cómo es la vida de las películas y de los cortometrajes particularmente. Aquí en Canal 22 ya tuvimos la oportunidad de verlo, ya se transmitió por aquí, pero sigue su recorrido por festivales. Se llama Y si Adelita, ganó un premio en Japón y aquí nos cuenta la directora acerca de este proyecto. ¿A dónde vas cuando lloras así? El cortometraje Y si Adelita, de la cineasta, escritora y académica Luz Jaimes, triunfó en el International Cosmopolitan Film Festival of Tokyo. No dejes que te agarren esos desgraciados. Todavía no lo dimensiono, que me da mucho gusto, que sé que ganamos entre miles de cortos que llegaron allá, pero también entiendo que hay un tema en común que hizo que voltearan a ver Y si Adelita. La película se sitúa en el marco de la Revolución Mexicana y habla de la violencia que sufrieron las mujeres durante este periodo. Este es un problema y una historia que vivió mi bisabuela Isabel Olmedo en el estado de Guerrero, de donde es mi familia. La historia gira en torno a una niña que tiene que escapar de revolucionarios y federales. Para cualquier bando, ella es una presa. Cuando descubrí que realmente la violencia y todo lo que afecta a una mujer está dentro de una misma, es cuando dije, claro, esto es interno. No, en una película que esté en un contexto de la revolución no tenemos por qué ver batallas, caballos, gente muriendo, ejércitos. Y entonces es más bien el interés de contar la historia de mi bisabuela. Actualmente, Luz Jaimes busca financiamiento para filmar el largometraje sobre esta misma historia. Es un guión que narra pues las vivencias de Adela durante los 10 años que duró la Revolución Mexicana. Y si Adelita se proyectará por la pantalla de Canal 22, solo falta definir las nuevas fechas de transmisión. Noticias 22, Julio López. Oye, buena noticia que se va a proyectar otra vez, lo vamos a poder volver a ver. Nos avisas, ¿no, Julio? Sí, por supuesto. Va a estar transmitiéndose, digamos, desde varias fechas de transmisión a lo largo de todo este año, ¿no? Así que hay muchas oportunidades de verla y pues ojalá que crezca a un largometraje. ¿Y cómo ve, Rafa? Se me hace que la de Babylon, no sé si te interese verla. No, mira, yo digo que Diego Calva ya ganó con el hecho de conocer a Margot Robbie. Ya ese es un éxito. Ya sabía. Esa es envidia de la buena. Hay que ver Babylon, pero hay que ver Y si Adelita también, por supuesto, hay que estar muy al pendiente. Gracias, Julio. Nos vemos la próxima semana. Y por lo pronto, ¿qué les parece si echamos un vistazo al balance del Centro Nacional de las Artes y también saber qué nos prepara para este 2023? El Centro Nacional de las Artes cerró el año 2022 con proyectos que lo fortalecieron como espacio de inclusión y diversidad. Para este 2023, el CENART ya prepara una serie de actividades con las que busca ampliar su oferta artística y académica. Dándole continuidad al trabajo que se hizo este año, nuevamente vamos a tener un festival por el Año Nuevo Chino y esto lo arrancamos ahora a finales de enero. Entre las actividades más representativas del 2022 se encontró la muestra del Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte, Medios y Discapacidad, que contó con recursos en braille y lengua de señas mexicana. Se dedicó el ciclo Carrusel Teatral a la compañía Teatro Ciego MX por su aniversario número 15 y tuvieron continuidad el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro y el Eurojazz, que también se celebrarán en el 2023. También vamos a darle continuidad a las actividades académicas, con formación de formadores, con los diplomados que se realizan y con la maestría que realiza el Centro Nacional de las Artes junto con la UPN en educación artística. A lo anterior se suma la Biblioteca de las Artes, que fue la primera en adoptar la plataforma de servicios Folio, que unifica la gestión de los recursos físicos y electrónicos en una sola plataforma. Este año, la dependencia exhibirá una serie de exposiciones que abordarán temas como los feminismos y las investigaciones realizadas en torno al teatro, la música y las artes plásticas. Además, conmemorará los 75 años de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. El CENART tiene que ir adelante y que vamos a hacer todos el mejor esfuerzo para
para ello, tratando de tener un 2023 con mucho trabajo y seguir siendo incluyente y diverso. Noticias 22, Karen Rivera. Tenemos una pausa y regresamos con Pablo Picasso, porque no se mueva en su lugar. Esta semana no se pueden perder Algarabía TV porque vamos a hablar de una práctica que muchos consideran atávica, tradicional, un poco ya también como retrógrada, que es el apellido de casada, señora. ¿Cómo te llamas tú, Pilar? No, si yo soy soltera. ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Tú? Yo también soltera, siempre, jamás usé apellido de casada. Usted que nos está viendo, lo use o no lo use, véanos este viernes en Algarabía TV. Viernes, 21 a 30 horas. Estreno 20 horas por MX, Nuestro Cine. Esta familia vive a la deriva. Los niños miedosos a mí no me caen bien, por eso nunca juego contigo, ¿sabes? ¡No se tira la comida! Con un padre ausente, un bosque y una época que remite más a la memoria que a coordenadas específicas. Mi mamá siempre es la última en llegar. ¿A qué hora llegan por ustedes? Madre e hijos tendrán que crecer y soltar sus miedos para sobrevivir. ¿Qué? Estudios Churubusco presenta Restos de Viento. Dirección Jimena Montemayor. En Cinema 22 de 5 estrellas. Domingo, 22 horas. El recuerdo esta noche es a la memoria de Alfredo Zalce. Alfredo Zalce, artista michoacano, nació el 12 de enero de 1908. Fue dibujante, muralista y renovador de la gráfica mexicana y profesor. A los 16 años ingresó a la Academia de San Carlos y participó en el movimiento a favor de la autonomía universitaria. En 1930 fundó la Escuela de Pintura y Escultura de Taxco Guerrero. Para la SEP creó el fresco Las Lavanderas y tuvo su primera exposición de pintura y grabado en 1932 en la Galería José Guadalupe Posada. Sus obras están llenas de colorido y modernidad y junto con Pablo O'Higgins, Leopoldo Méndez y Luis Arenal fundó el Taller de la Gráfica Popular. Como grabador trabajó una amplia variedad de técnicas y materiales, pero también realizó obra mural. Hizo esculturas e incursionó en la fotografía, cerámica y joyería. Llegó a crear más de 3,000 obras. Algunas de estas están en museos como el Metropolitan Museum de Nueva York, el Museo Nacional de Estocolmo en Suecia, el Museo Nacional de Varsovia, en Polonia, y los Museos Nacional de Arte y Arte Moderno en México. Este 12 de enero se cumplirán 115 años de su nacimiento y el 19 de este mismo mes habrán pasado 20 años de su fallecimiento. Noticias 22, Alberto Aranda. Conozcamos cómo celebrará el INERV sus 7 primeras décadas. Este año el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México estará de fiesta, pues a finales del mes de agosto habrá de cumplir 70 años de existencia, consolidado como un referente en la difusión, reflexión e investigación de la memoria histórica de nuestro país. Durante más de 50 años fue solamente un instituto dedicado al estudio, a la investigación y a la difusión de la Revolución Mexicana. Así es como surge en 1953 con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. En 2006, más de medio siglo después de su creación, el instituto amplió su misión para estudiar también los procesos históricos de la independencia de México y la Reforma, pero fue al iniciar la actual administración que el espectro se ensanchó aún más para abarcar otros momentos significativos de la historia nacional que no figuran en el relato oficial o que han sido narrados parcialmente,
como la historia de las comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas, los movimientos obreros y estudiantiles, así como las luchas de las mujeres y de la comunidad LGBT. Durante este gobierno nos hemos preocupado porque la historia que trabaje, que investigue y que difunda el instituto sea la historia de los grupos sociales que habían sido ignorados por la historia oficial. Además de la celebración por sus 7 décadas de vigencia, ocasión propicia para seguir repensando su misión y vocación, el instituto dedicará buena parte de sus actividades de 2023 a la conmemoración del año del centenario luctuoso de Francisco Villa, decretado así por el Congreso. Durante el año vamos a realizar 3 coloquios académicos, al menos, uno en Chihuahua, otro en Durango, otro en la Ciudad de México, y si hay condiciones también nos gustaría hacer un 4º más en Guanajuato. El INERB trabaja ya en la construcción de un micrositio conmemorativo dedicado al Centauro del Norte, que contendrá un amplio acervo de libros, imágenes, ilustraciones y hasta corridos. Pero eso no es todo. En poco menos de un mes, la institución desplegará un amplio programa de actividades con motivo de los 110 años de la decena trágica y la terminación abrupta del sueño democrático de Francisco y Madero. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Obras de 1927 ahora son de dominio público. Obras como Alfaro de Virginia Woolf, Los Cuatro Grandes de Agatha Christie y la colección de cuentos del detective Sherlock Holmes son ya del dominio público debido a que sus derechos de autor expiraron después de un periodo prolongado de 95 años. Son más de 15 libros y una serie de películas y composiciones musicales publicados bajo derechos de autor en 1927 que se podrán usar, compartir, reutilizar y adaptarse de una forma gratuita, sin permiso ni costo, a partir de 2023. Entre los ejemplares también se encuentran Hombres sin Mujeres de Ernest Hemingway y Mosquitos de William Faulkner, así como The Just Singer, primer largometraje comercial con sonido sincronizado, ganador del primer premio de la Academia a la Mejor Película. Las obras de 1927 tendrían derechos de autor durante 75 años, pero la ley estadounidense de extensión del plazo de 1998 retrasó su apertura 20 años más, por lo que a partir de 2023, estos ejemplares pasaron a ser de dominio público. Hoy en Doble Lectura, un tema muy polémico, la tauromaquia, que pues está permanentemente en discusión. Es un espectáculo, efectivamente, en el que se tortura hasta la muerte a un animal. Vamos a ver. Para unos es una manifestación cultural, una disciplina artística, una tradición ancestral, una costumbre practicada en Francia desde mediados del siglo XIX. Para otros, se trata de una sucesión de torturas infligidas al animal, el delirio sádico de un espectáculo morboso, la pasión de un grupo de bárbaros. La discusión, hace unas semanas, de una propuesta de ley para abolir las corridas de toros en Francia, encendió los ánimos en el Parlamento franco y provocó un intenso debate público en el país, con manifestaciones en contra y a favor de los toros, reportó Le Figaro. El partido de izquierdas, Francia Insumisa, promotor de esta iniciativa, la retiró argumentando falta de apoyo parlamentario y señalando maniobras políticas de obstrucción para impedir su votación en la Asamblea Nacional. El espectáculo taurino está claramente localizado en Francia. Es en el sur del país y cerca a España, en donde se concentran los ruedos, y aunque las corridas de toros están prohibidas con carácter general y en nombre de la prohibición al maltrato animal, la legislación contempla, desde el 2000, una excepción judicial en estas regiones francesas sureñas, en las que se le considera como tradición cultural. De acuerdo con Le Figaro, una encuesta señala que 74% de los franceses están a favor de la prohibición y otra arroja que 71% pide que se mantenga. Y aunque en el reciente debate parlamentario la tauromaquia española salió victoriosa en Francia, desde el 2005 se restringe el territorio en el que se practica, pues 28 ciudades decidieron, por razones políticas o presupuestarias, dejar de producir corridas de toros, el espectáculo condenado a la polémica. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.
espectáculo, arte, a título personal. Yo digo que es una barbarie y si nos consideramos seres evolucionados, ya esto debería estar superado. Cambiamos de tema. Esta propuesta audiovisual nos invita precisamente a despertar. Juntos para ser libres. Una de las principales consignas de la Revolución cubana era convertir a la isla en un territorio libre de analfabetismo. Es por ello que en 1961 se impulsó una campaña de alfabetización de alcance nacional en la cual se involucraron voluntarios de distintas latitudes de América Latina. Entre ellos estaba la mexicana Margarita Dalton, de tan solo 18 años de edad, quien viajó al país antillano al lado de su entonces pareja, José Agustín. Se escapó de su casa para irse a alfabetizar a Cuba, imagínense. Es una historia maravillosa. Y no regresó a su casa después de 7 años, porque estudió historia en Cuba, se quedó a estudiar. La historia de Margarita Dalton como voluntaria de las brigadas de alfabetización Conrado Benítez es recuperada por el documentalista Joaquín Guzmán Luna en su más reciente largometraje Despertar, una suerte de road movie que sigue los pasos de la brigadista mexicana en su regreso a las comunidades que visitó hace más de medio siglo. Tuvimos la mala suerte de que la familia de José Agustín... Es muy bonito haber vivido o revivido más bien pues parte de esa epopeya del pueblo cubano y fue de verdad una experiencia maravillosa conocer también los lugares por donde nuestra compañera, la mexicana Margarita Dalton, estuvo alfabetizando. El documental Despertar, octavo largometraje sobre Cuba que realiza la mancuerna conformada por Joaquín Guzmán Luna y la productora Lourdes Rueda, pudo ser visto por decenas de personas durante las proyecciones gratuitas que tuvieron lugar en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Tenemos una muy breve pausa y... Regresamos, ya no decimos con qué, ya está cantado. Ya está cantado, ya van a ver. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Estreno 20 horas por MX, Nuestro Cine. Ellos llevan a la pantalla el espíritu de la icónica revista de crítica política y humor gráfico, con un periodismo libre, donde la caricatura es el recurso plástico para entender el México que nos toca vivir día a día. Denuncia que el INE no se toca. Porque si lo tocas le sale pelos en la mano al presupuesto. Sí, claro. El Chamuco TV, nueva temporada, domingos, 20:30 horas. Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Benito Taibo nos comparte un antídoto para el olvido. Para Benito Taibo, la poesía es una tabla de salvación y el alambique de las palabras. El escritor y periodista considera que es también una posibilidad para ver las maravillas de lo cotidiano. Él entregó su vida a las letras desde joven, y este género en particular le ha acompañado durante gran parte de su trayectoria. Fragmentos de 4 décadas de su producción poética ahora se reúnen en la antología Pasar Inadvertido. Mucha de ella contiene 2 de los libros que escribí, que son Recetas para el Desastre y el otro que es de la función social de las gitanas. Y también están ahí poemas recuperados, encontrados por mi mujer en libros,
en periódicos, en pedazos de papel. El actual dirigente de Radio UNAM encuentra una relación entre cada una de sus obras. Él asegura que, aunque cada poema responde a necesidades y tiempos diferentes, todos muestran las mismas inquietudes y algunos motivos particulares. El mar es uno de ellos, el mar como proveedor de naufragios y de tiburones, el alrededor, la ciudad, personajes a los cuales les debo mucho. Es curioso enfrentarte a poemas que escribiste hace 40 años, que de repente aparecen por ahí y que me dio mucho, no me atrevía a corregirlos, cambiarlos, porque bueno, así fueron escritos por ese que fui. Pasar inadvertido de Benito Taibo es una publicación de Seix Barral y cuenta con una versión en audiolibro leída por su propio autor. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ahora sí, la inmortalidad de Pablo Picasso sigue cruzando fronteras geográficas y, por supuesto, temporales. Con más de 50 actividades, Europa y América se preparan para celebrar el Año Picasso. Y es que en abril se cumplirá el 50 aniversario luctuoso del pintor español. Los actos programados tienen el objetivo de resaltar la trayectoria del artista nacido en Málaga, España. Las principales sedes serán París, Barcelona, Madrid y Málaga. En esta última además se conmemorará medio siglo de su fallecimiento y los 35 años de la fundación del Museo Casa Natal Picasso en la Plaza de la Merced y el 20 aniversario del Museo Picasso Málaga. 3 grandes exposiciones tendrán lugar. La primera será Picasso Materia y Cuerpo en el Museo Picasso Málaga y posteriormente se exhibirá en el Guggenheim de Bilbao. La exposición tiene como eje central el cuerpo como instrumento y fin último de la representación e incluirá una selección de esculturas que recorrerá la pluralidad de estilos que Picasso utilizó. En el Museo Casa Natal se presentarán Las Edades de Pablo, en la que se incluirán las primeras obras del pintor como Montañas de Málaga. Por último, El Eco de Picasso estará en el Museo Picasso Málaga y mostrará a un artista más contemporáneo que dialogará con otros creadores. En Francia y España tendrá lugar un coloquio internacional y coincidirá con la apertura del Centro de Estudios Picasso de París. En otros países también se han programado distintas actividades. En el Museo del Hombre en Francia se presentará Picasso y la prehistoria. La exhibición muestra hasta qué punto el arte prehistórico influyó en su obra. Esto lo podremos ver a través de 40 pinturas, esculturas, dibujos, cerámica y guijarros grabados por el artista. Por último, en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica se presentará la muestra Picasso y la abstracción, conformada por más de 120 obras. Todos los eventos del Año Picasso pueden ser consultados en la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Con la intención de desafiar la eternidad, la danza pasa al lienzo. La artista Linda Sánchez Ramos ha tomado como fuente de inspiración la belleza de la mujer mexicana y la vestimenta tradicional de los pueblos originarios para crear su obra. Ahora mismo expone en el Museo Regional de Querétaro Sempiterno, danza que se vuelve pintura. Esta exposición es una colección de más de 40 piezas inspiradas en la Corporación de Índitos e Índitas del municipio de Corregidora en Querétaro. Este tributo es porque ellos están cumpliendo 25 años como corporación y bueno, está inspirada en ellos, pero principalmente en la indumentaria otomí que ellos portan. El gusto por los trajes tradicionales surgió mientras su mamá y su abuela le enseñaban técnicas de bordado. Ahí se enamoró de la estética, los colores y la complejidad de los diseños. Puedo decir que a la vez me siento también artesana, porque cuando plasmo, por ejemplo, un rebozo, yo estoy haciendo un telar de cintura, un telar de pedal, estoy bordando el punto de cruz, los deshilados. Cuando hago un canasto, un chiquihuite, por ejemplo, de palma, pues hago lo mismo que hace el artesano que teje la palma. La artista afirma que cada pincelada es colocada con sumo cuidado, como si estuviera tejiendo, y luego de mucho trabajo va surgiendo el diseño, o en su caso, una imagen. Trato de hacerlo con un hiperrealismo de mucha calidad
para que de verdad cuando tú estés frente a una pintura, te sientas orgulloso de ser mexicano, quieras visitar estos pueblos originarios. Hasta ahorita llevo Utomí, Mazahua, Purépecha, y bueno, toda la parte central de Querétaro. Sempiterno, danza que se vuelve pintura, se estará exhibiendo hasta finales de enero de 2023. Noticias 22, Julio López. Y nos vamos con musiquita, nos despedimos esta noche con obra de Jacques Dufly, compositor francés, especialista en clavecín, clavicémbalo, órgano, que se desarrolló en la región de Normandía, en Rouen, como profesor de música. En efecto, él nace un día como hoy de 1715 y de hecho su obra representa la transición del fin de la monarquía en Francia y el inicio de la Revolución Francesa, y queda manifiesto en sus 4 libros, además, que compuso para clavecín, en efecto.